estar con nosotros. Queremos dar la bienvenida a este momento al coronel Fausto Cobo. Queremos conversar con él sobre la relación Poder Ejecutivo-Fuerzas Armadas, que en los últimos días ha estado en la primera plana. Hemos visto la participación del Poder Judicial, los reclamos del señor presidente frente a unos mails enviados por miembros de la Armada Nacional. También vemos el debate de la nueva ley sobre lo que significa la seguridad social, el ISFA y el ISPOL, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía. ¿Qué está ocurriendo, coronel Cobo, con esta situación? Porque, por un lado, vemos que hay noticias, hay información que dice que van a igualar la situación de la tropa con la de los oficiales en tema de jubilaciones. ¿Qué está pasando realmente con esta ley? Ayer nos dio mucha pena mirar cómo al general Yandú, asambleísta, casi no podía hablar por la presencia de las barras y por lo tanto no pudimos captar la información que él daba. ¿Qué está pasando con esta nueva ley de temas de seguridad social de las Fuerzas Armadas? Buenos días, muchas gracias. Este gobierno autoritario, prepotente, quiere imponer su criterio a patadas, con la represión. Correa se ha dirigido a las Fuerzas Armadas y ha dicho textualmente que entre sus miembros hay fascistas. Yo quisiera decirle a Correa, ¿qué es un fascista? Fascista es un caudillo, un líder autoritario que ejerce justamente el poder a través de un partido único, a través de la represión, de la violencia. ¿Quién es el caudillo entonces? Correa. Por eso en los cuarteles, en las calles, cuando nosotros salimos a protestar, grita la gente: Correa, prepotente, fascista, no eres mi comandante, peor, mi jefe. Pero, coronel Cobo, ¿el presidente de la República no es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿No estaba eso consagrado en la Constitución del 98 y también ahora se habla que es la máxima autoridad y es al fin el mundo civil el que define hasta los ascensos de los generales? En derecho civil determina claramente que hay que hacer lo que está en la ley, escrito. En la ley se determina qué es un comandante, qué significa una autoridad militar jerárquicamente. Está establecido en el Código Civil. No consta que un presidente sea una autoridad militar. Él es, en la Constitución, está determinado así, la máxima autoridad civil. Pero si esa máxima autoridad civil no respeta a las Fuerzas Armadas, se sale de los protocolos oficiales e institucionales y pone un mail personal a todos los soldados, saltándose toda la jerarquización militar, utilizando, repito, correos personales, ingresando a la casa, al hogar del soldado ecuatoriano. Entonces, que se sujete a que ese individuo, ya no como soldado, le responda. Recibe un mail, tiene todo el derecho de responderlo. Todo el derecho a responderlo. Y entonces esa no es una falta militar. Si es que él hubiera utilizado el correo institucional y un soldado a través de ese correo institucional le falta al respeto, entonces obviamente eso es una falta militar. Eso está determinado en la ley, pero no se trata de un tema jurídico. El juez, las juezas, en este caso, la señora esta Vanessa Wolmis, ¿cómo se llama? Esa juez de la justicia de bolsillo de Correa, que aparece en las redes haciendo acciones proselitistas de Alianza País, del partido único, del gobierno fascista que ejerce el poder con un partido único. Ella entonces cumple las disposiciones de su jefecito, del prepotente, y deja sin efecto, a través de una acción de protección constitucional, que fue diseñada para proteger a los individuos, a los ciudadanos de la acción prepotente de los funcionarios públicos, y no en el contrasentido que aplica esta señora, juez del correísmo, juez del gobierno fascista. Pero un juez, un asambleísta, una autoridad tiene también su vida particular y en su vida particular puede apoyar a un movimiento político, puede ser parte y cuando actúa como juez o como asambleísta ya de acuerdo a la normativa, a la equidad y a la justicia. Pero no es ético. Hay que diferenciar lo que es legal y de lo que es ético. Esta galladita, porque así se refirió el señor Alexis Mera a los militares, se refirió diciendo la galladita de los marinos. No, Alexis Mera, no.
La galladita es la de Alex Bravo y los corruptos que están allí detenidos del gobierno de la revolución ciudadana, del gobierno fascista. Ellos actúan como galladitas, como jefes de barrio, los gallos y gallinas del barrio. Ahora, en las Fuerzas Armadas, jerárquicamente, nos respetamos entre soldados. usted habla de un canal oficial. ¿Qué ocurre cuando un general envía una comunicación a un mando inferior y cuando este mando inferior responde de manera irrespetuosa? ¿Qué sanción recibiría el mando inferior al responder de manera irrespetuosa a su jefe superior militar? Uno de los graves problemas que vivimos ahora los soldados es la inseguridad jurídica, porque crearon el nuevo Código Penal Integral y entonces allí no determinaron las salas especializadas para que administren la justicia especializada en los temas y delitos militares. Y entonces una señora juez como esta, juez Vanessa Gómez, ¿qué entiende de mando? ¿Qué entiende de insubordinación, Pero si por habla ejemplo? de inseguridad, habla que no hay claridad en las normativas. Así es. ¿Cómo funcionan actualmente las Fuerzas Armadas? Uno siempre ha recordado, las Fuerzas Armadas son obedientes y no dirimentes, obedecen a la voz de mando. Uno piensa en conflictos, piensa en una serie de temas y se pone a discutir la orden que es impartida, las cosas no funcionan. ¿Cómo está funcionando actualmente las Fuerzas Armadas en su interior? ¿Qué ocurre si un soldado o un teniente reclaman a su mando inmediato superior? Hay mecanismos para hacerlo, con respeto, se llama órgano regular. Y entonces uno a los comandantes inmediatamente superiores y así sucesivamente va exponiendo su punto de vista en un determinado momento. Pero no como estos pseudo revolucionarios que creen que son ejércitos populares, las gloriosas Fuerzas Armadas, que son iguales o parecidas a las FARC o al Alfaro Vive, carajo. No, las Fuerzas Armadas tienen un órgano regular, pero además de eso, el daño que hicieron es justamente aquello. Es decir, la inseguridad jurídica, existen normas que ni siquiera han sido armonizadas con esa Constitución de Montecristi, se administra, por ejemplo, la Constitución dice que no se puede sancionar si no está tipificado en una ley el delito o la falta. Sin embargo, se siguen aplicando reglamentos de disciplina militar acomodados así al apuro para que la institución pueda seguir funcionando. Estos pseudo guerrilleros del Alfaro Vive, por ejemplo, que ahora están en el poder, nos odian, no están con nosotros. Pero, coronel, ¿no es lógico que pasado el tiempo, quienes fueron en un momento dado guerrilleros, fuerzas insurgentes, puedan reinsertarse en su labor? Uno piensa en la época del presidente Rodrigo Borja, cuando Alfaro Vive entregó las armas. Vemos lo que está viviendo Colombia cuando busca pacificarse Colombia. Los guerrilleros, las FARC, van a ser asumidos por el mundo social, el mundo civil, van a tener posibilidades de candidaturas. ¿Por qué usted critica tanto a Alfaro Vive cuando las nuevas generaciones ya ni se acuerdan de lo que fue? Ellos entregaron las armas cuando empezó el gobierno del presidente Rodrigo Borja. Claro, si es que fueran obviamente sabios, pero no son así, guardan sus resentimientos contra las Fuerzas Armadas, que lo que hicieron, y la Policía Nacional, que lo que hicieron es cumplir con su deber. A mí no me vengan con el cuento de ponerle otro nombrecito bonito y rimbombante a un secuestro de una persona, o no me vengan a mí con el cuento de que asalto un banco y ha sido para recuperar el dinero del pueblo. No, eso se llama delito. O sea, y entonces, no es la historia de Robin Hood que nos está no, pues es que no es a los ricos para dar a los pobres, pero claro, quitar por al ejemplo, cobrador de impuestos. Pero desde luego, que pasen la factura, que paguen. Vea en el norte, en Colombia, eso ya no es político, eso se llama narcoterrorismo, bandas narcoterroristas. Así se convirtieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y ahora están negociando la paz y está bien, pero veamos ahora si los canales de mando, entre comillas, de estos capos van a poder controlar abajo, y esa gente de abajo va a entregar las armas o se quedan en su actividad normal criminal del narcoterrorismo. Son varios temas. Colombia está analizando esta temática, estamos también pendientes de lo que puede pasar en frontera norte. Hay otros temas de carácter militar, de carácter logístico. ¿Cómo miran ustedes, como militares retirados, la donación de China de los fusiles AK-47? Usted me está hablando de la Yapa. Esos fusiles llegaron acá de Yapa. No fue donación humanitaria, no llámele como sea, pero es una Yapa.
¿Yapa de qué? Yapa de los contratos del Estado ecuatoriano con la China, de los préstamos, de la compra de esos camiones chinos que le dieron al ejército, sin ni siquiera hacer análisis técnicos profundos de lo que significa la logística y las necesidades de las Fuerzas Armadas, llegaron acá. Mire, yo no traje esa foto, pero yo siempre presento el AK-47 con la foto de Osama Bin Laden con la AK-47. Sin embargo, más allá de eso, esos fusiles no han sido transparentemente definidos frente a la opinión pública de cómo se hizo. Que se sabía la donación de los fusiles y que había un acuerdo desde el año 2014, es decir, hay un par de años ya de trámites. Van a ser entregados a las Fuerzas Armadas, estamos capacitados para utilizar un arma que muchos dicen ha sido utilizada para el terrorismo, pero es efectiva para defensa. Es efectiva, yo no estoy discutiendo, es un arma de asalto, es un arma de combate corto, urbano, de selva. Por eso utilizaban y han utilizado en las guerras últimas generalmente los países que estaban tras la cortina de hierro y lógicamente después todos los movimientos subversivos. Se le conoce como el arma del terrorismo. Pero está bien, ahora veamos la munición. Y entonces la munición es diferente a la que nosotros tenemos, porque no me vengan a decir que es igual al del FAL. El largo de la ojiva es diferente, por consiguiente se necesita otra tecnología para tener el abastecimiento. ¿Pero está llegando con municiones? 1 millón, pues, de munición. A ver, ¿para quiénes somos civiles? 1 millón de balas me parece una barbaridad. No, pues en unos cuantos ejercicios de entrenamiento y de lecciones de tiro se acabaron las balas. Pero además de eso, no es ni siquiera la carga básica, para que usted tenga una idea. Pero además de eso, no solamente es la munición, sino el entrenamiento, el tiempo, los recursos. Yo soy un soldado que estoy en el batallón de Selva 47 y me dan un fusil de arma personal AK-47. Pero resulta que me dan el pase al batallón de infantería Imbabura. Y en el batallón de infantería Imbabura me encuentro con el fusil HK, ya no con el AK-47. Entonces a ese soldado tengo que volverle a reentrenar, volver a gastar munición. Arma necesita un entrenamiento específico. Pero absolutamente, pues no es lo mismo disparar el AK-47 que el HK, pues. Es diferente la metodología. ¿Con qué armas usted peleó la guerra del Cenepa? Yo peleé con el HK. Y yo fui comandante de una unidad de tanques. Y entonces esa unidad de tanques disuadió para que el Perú no abra el frente general, utilizando una maniobra en la saliente de Zapotillo, amenazando el flanco de las unidades blindadas peruanas. Pero esto no sabe este señor Alexis Bravo, él que se preocupe de la galladita de Alex Bravo y de los corruptos, él no entiende de maniobras militares. Pero hay una serie de elementos, coronel. Uno piensa la guerra del Cenepa, piensa la firma de la paz, que con unos hay acuerdo, otros no hubo acuerdo, porque nos dejaron 1 kilómetro cuadrado llamado Tiguinza, que es una especie de finca que tenemos en Perú. No, ahí no se siembran nada, es peor que finca. Entonces, pero ya las nuevas generaciones tampoco han vivido la necesidad de que Ecuador tenga armas. ¿Por qué es buena o es mala la donación de los AK? Pensamos que es una nueva renovación de armas. ¿Es positiva para el ejército? ¿Va a ser entregada a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo va a funcionar y cómo ustedes están analizando como exmilitares, además combatientes de una guerra? Mire, en todo lugar, en todo momento, las Fuerzas Armadas son necesarias para un país, y más todavía para el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque un ejército, cuando no existe conflictos, está cumpliendo con su misión, porque tiene con su presencia el efecto disuasivo que amerita garantizar la integridad territorial, la soberanía nacional y una serie de elementos de un país. Cuando no se combate es cuando más está haciendo presencia las Fuerzas Armadas. Pero para eso hay que tener capacidades estratégicas. Para eso hay que tener los elementos necesarios que provoquen la disuasión. Cuando sacaron de aquí, por ejemplo, a la base americana que estaba instalada en Manta con el control de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Dijeron que se vayan. Bueno, se fueron, pero no recuperaron las capacidades estratégicas que tenía esa base, pues. Y entonces por eso ahora pasan por aquí los carteles del narcotráfico como que fuera su casa. Pero
¿no hay una contradicción en esto cuando vemos que casi cada semana se confiscan y se atrapan toneladas de droga? Claro, porque en la doctrina y en la práctica se captura el 10%, el 15% máximo de lo que pasa por un país. Es decir, y entonces, si yo capturo una tonelada, 10 están pasando. Están escupiendo al cielo para que le caiga a cara. Toda la droga, con las cifras del gobierno, toda la droga que produce Colombia y que produce Perú está pasando por el Ecuador. Porque si produce 120 toneladas de droga Colombia y 120 toneladas de droga Perú, 240. Y capturan 70, 80 toneladas, ¿qué significa? Que toda la droga pasa. Lo que capturan es el 15, el 20%. Y se ha convertido nuestro país en el paso obligado, porque nuestro territorio tiene condiciones especiales, geopolíticas, la condición geográfica esencial, la posición geográfica, la relación directa que tiene hacia el Asia a través del Pacífico, la cercanía con las áreas estratégicas como por ejemplo el Canal de Panamá, la cercanía a los puertos y aeropuertos y a las zonas de venta del mercado. Entonces, este terreno disputado entre lo legal y lo ilegal está casi en manos de lo ilegal. Pero es muy duro lo que usted dice. Estoy diciendo con las cifras de ellos. Y en este juego de lo legal o lo ilegal, ¿qué papel deberían jugar las Fuerzas Armadas? Usted dice, se mandó a la base de Manta, se perdió la planificación estratégica y además los insumos para poder detectar una serie de elementos. Un subsistema, por el tiempo. Voy a tomar ahora y lo voy a analizar. El sistema de defensa aérea. 3 elementos lo conforman. Cuatro. El primero, inteligencia. Destrozada la inteligencia militar. Segundo, un sistema de alerta temprana. Radares. Radares, ya sabemos la historia, ¿no es cierto? Sabemos la historia de Angostura. Angostura, Después los chinos. Contaron los colombianos que se metieron para acá. Así es, luego los chinos no funcionaron, dijeron que van a venir los españoles, hasta ahora no tenemos radares. No radares. Tenemos, por eso los aviones y avionetas entrarán, no sé, pero no hay alerta temprana. Luego viene la interdicción, Fuerza Aérea Interdictora. Compraron los Chitá, esos Chitá ya cumplieron su ciclo, porque compraron usados, sudafricanos, son híbridos, y por consiguiente hace 5 años, compraron para 5 años, ya se acabó, y nunca tuvieron las armas adecuadas. Es decir, que si entraba otro ataque de Angostura, despegaba nuestra Fuerza Aérea y nosotros teníamos auxilio de ahí, no sé qué. Pero eso es lo que sucede. Y el otro elemento es la artillería antiaérea y la misilería tierra-aire, que no existe, que no es operable. Pero ahí pensamos que el tema del narcotráfico viene vía aérea. Terrestre, aérea y de mar. Lo que estamos mirando es mucho más marítima, vemos la conexión vía Galápagos, vemos una serie de elementos. ¿Qué pasa también con las costas, con la Armada ecuatoriana? ¿Tiene niveles de control? Mire, las capacidades estratégicas y operativas de las Fuerzas Armadas están en un nivel mínimo. Mínimo. Se han llenado la boca diciendo que han invertido. ¿Por qué, Coronel Cobo, una institución que usted dice muy importante, muy bien estructurada a lo largo de la historia de un país, este momento no se desarticula por determinadas decisiones? No existe una institución fuerte que puede recibir una serie de problemas, enfrentar problemas y continuar siendo fuerte. Y usted dice, se ha destrozado la inteligencia militar. Eso no es cuestión de 1 año, de 2 años, y es un proceso de formación de décadas. ¿Por qué se destroza de la noche a la mañana? Porque aquí tienen que responder los responsables. Y a mí no me vengan con el cuento de que hay que culparle al sargento García, o al cabo Tiguaña, o al cabo, qué sé yo, del apellido. Aquí los responsables son los mandos institucionales que pasaron en el periodo correísta. Ellos son los responsables, unos más y otros menos, pero ellos son los responsables. No es cuestión de venir después, salgo de la institución y les cuento el cuento de que así ha sido, que han venido, que han sido malísimos los de la Revolución Ciudadana. Los mandos tienen la responsabilidad de dar su opinión, porque no hay en ninguna parte que me digan en qué ley hay, o en qué parte está de que los soldados no, son sordos, ciegos y mudos frente a los problemas institucionales y del país. No existe esa norma. Usted hablaba de la obediencia. La obediencia está considerada en el artículo 159 de la Constitución. Y dice, la obediencia, palabras más, palabras menos. Sometidos los militares a la obediencia de la autoridad civil.
Pero continúa el artículo, pues, y dice, eso no le exime a los soldados, a los comandantes, de que sus decisiones, en sus decisiones tienen responsabilidad. Si yo omito una decisión, como por ejemplo, ir a la Asamblea Nacional a representar lo que represento, a los militares activos y a todos sus dependientes, como comandantes y como vocales del ISFA, y no me dejan, y no quieren dejarme. Llega Patiño, que no nos representa, el canta y baila canciones sandinistas, no sabe el himno de las Fuerzas Armadas. Es el Y ministro entonces, de Defensa. a ver, pero no puede decir ustedes se callan y yo soy el que hablo, porque no está tratando con el soldado de la garita, está tratando con los comandantes que de acuerdo a la ley orgánica de la Defensa Nacional tienen la obligación de ser los que determinan su responsabilidad en la toma de decisiones institucionales. Para terminar, coronel, ¿cómo ve el proyecto famoso de ley? Ayer fue debatido, fue discutido. ¿Qué va a pasar con esto cuando además el discurso es tratar de que todos los ecuatorianos tengamos el mismo acceso y los mismos derechos frente a la seguridad social, que no puede haber diferencias entre un militar y un civil? El régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas, no solo aquí, sino en el mundo entero, tiene particularidades y por eso se lo aplica. Los soldados, por ejemplo, no tenemos las mismas condiciones de vida que los civiles, y no estoy diciendo que son más o menos, cada cual en su especialidad y así se determina la profesión, pero yo no estoy con mi familia todo el tiempo, mi familia está en una ciudad, yo estoy en la frontera, yo estoy en el destacamento, mis hijos estudian aquí, después tengo que trasladarles allá, tengo que irme por acá. El tema inclusive de divorcios, de separaciones, es terrible, por justamente las condiciones en las cuales uno desarrolla su profesión, los temas de riesgos. La OIT determina a la profesión militar como una de las más riesgosas. Por eso pero ellos no entienden. Ellos no, es de gana desgastarse tratando de hacer entender a los borregos, por ejemplo, de la Asamblea Nacional. Ese es un redil, pues. ¿Cómo le hago entender eso a esta gente que ya están cumpliendo simplemente las órdenes de su jefecito? Eso es así. Esto es político y hay que luchar políticamente. Por eso, en febrero del 2017, la familia militar, padres, hijos, abuelitos, hermanos, todos activos y pasivos, que somos una masa aproximada de 350,000 personas, más los policías que pobres están callados, ni hablan, pero también va a ser afectada su institución de seguridad social, también ellos, toda esta familia, sumamos más de 500,000 de personas. A las urnas, a votar en contra del fascismo, del correísmo, porque todos son iguales, Moreno, Glass y Correa, lo mismo son, prepotentes, autoritarios, a votar en contra. Y además de eso, cuando lleguemos al poder con una nueva estructura en la Asamblea Nacional, a la basura las reformas de este gobierno que atentan contra el régimen de seguridad social de las Fuerzas Armadas. El resto es desgastarse y resistan, no cometan errores de violencia, porque esta gente, eso es lo que está haciendo, provocando a las Fuerzas Armadas. Gracias al coronel Fausto Cobo. Dado su enfoque de la situación actual, hemos dialogado de varios temas.